Hola, buenas tardes. Yo le puedo presentar mi exposición sobre evaluación de interfaces naturales del usuario para el reconocimiento automático de lenguajes de señas, el cual consiste en un trabajo preliminar de lo que va a ser mi trabajo de doctorado. Es un poco una búsqueda del tema, cuáles son los problemas abiertos, cuáles son los retos que nos quedan pendientes, y pues de eso se trata esta exposición. La agenda básicamente es al principio una motivación de por qué estoy haciendo esto. Luego, un poquito del contexto de la investigación, que son las interfaces de usuario naturales, en qué consisten, características de los lenguajes de señas. Posteriormente, una evaluación que hicimos de una interfaz natural, que es el Leap Motion. Y finalmente, ¿qué se ve al futuro? ¿Qué creo que podría pasar por mi proyecto? Este es el símbolo que se utiliza para representar a personas sordas. Aquí, no sé, ¿quiénes saben el lenguaje de señas? Nadie. Es curioso, porque tal vez uno está acostumbrado, o el mundo está hecho, al igual que para las personas que ven, el mundo está hecho también para las personas que hablamos. Entonces, por ejemplo, si un sordo se acerca a un hospital o una emergencia, ¿cómo hace? ¿Cierto? ¿Cómo hace para comunicarse? ¿Cómo dice que le duele? ¿Cómo hace el doctor para preguntarle en dónde le duele? ¿Con qué intensidad? Le está doliendo. Y pensamos no solo en eso, sino también en qué pasa en la farmacia, o qué pasa si voy a visitar a los amigos, o qué pasa cuando voy a un restaurante, todo ese tipo de cosas. La sordera como tal afecta a millones de personas en el mundo. En Costa Rica hay 70.000 personas con problemas del oído según el último censo del INEC. De esas 71.000 personas aproximadamente, no hay un registro de cuántas de esas personas, cuál es el motivo de la sordera de estas personas, porque pueden ser muchos. Puede ser un accidente, puede ser por motivos de la edad, puede ser por problemas genéticos, o puede ser simplemente de nacimiento. Esas mismas fuentes de la sordera son las que hacen que algunos, por ejemplo, sean candidatos a utilizar estos aparatos, los implantes cocleares. Otros simplemente no tienen las características necesarias en el sistema del oído para que eso se le pueda aplicar. Además, son costosos y no todos tienen acceso a ese tipo de tecnología. Complica entonces el ser sordo, le complica el acceso a la educación, servicios públicos, el trabajo. Es un ciclo. Por ejemplo, aquí en la universidad hay un trabajo comunal universitario de la Escuela de Trabajo Social y Orientación, en el que ellos le brindan a los estudiantes de colegio, estudiantes sordos de colegio, ayudan para hacer el examen de admisión, porque resulta que se han dado cuenta aquí en la U que prácticamente casi el 100% de los estudiantes que aplican al examen de admisión, que son sordos, ninguno pasa el examen. ¿Por qué? O muy pocos. ¿Por qué? Resulta que se han dado cuenta que la parte de mate en los colegios, no existen colegios para estudiantes sordos. Solo hay una escuela en Cartago, pero los estudiantes sordos usualmente van al colegio con todas las personas oyentes. Entonces, un estudiante de colegio va y recibe clases de matemática o clases de español, y le cuesta muchísimo comprender, le cuesta muchísimo preguntar, y a los profesores, que usualmente no saben el lenguaje de señas, les cuesta muchísimo también darse a entender, y eso hace que su porcentaje de éxito en los exámenes de admisión tiendan a la baja. Y el poco acceso a esa educación
hace también que a muchos se les dificulte conseguir trabajo. A nivel social y familiar, también las sorderas son un problema. Hace aproximadamente un mes fue la Festival Internacional del Sordo, que se realiza todos los años. Aquí se hacen eventos aquí en la UCR, en la Facultad de Educación, y otros en la Escuela Metálica en San José. Aquí esta muchacha, Estefanía Carvajal, que es la intérprete oficial de la presidencia, hacía una charla y contaba cómo conoce casos de muchos niños que al estar pequeños, o digamos que van a la casa con sus primos y es el único niño sordo, todos los demás son oyentes. Entonces el hecho de que haya un problema de comunicación hace que estos niños solos comiencen a aislarse, o que la misma familia lo aísle porque hasta le da cosa. ¿Cómo hablo con él? ¿Cómo le digo que si quiere comer algo? ¿Cómo sé si le gustó o no le gustó? Todo ese tipo de cosas son las que hacen que los problemas para la gente sorda a nivel familiar y social puedan ser complicados. Además, en Costa Rica hay dos leyes, la 7600, tal vez hemos escuchado por ahí, esa es del 1992, donde dice que es de interés público el desarrollo integral de la población con discapacidad en igualdad de condiciones de calidad, oportunidad, de derechos y deberes que el resto de los habitantes. Esto no necesariamente, no siempre es cierto. Y está la ley 9049, en la que se declara el ESCO como lengua materna, esta es del 2012. Con esto entonces nos referimos al artículo 78 de la Constitución Política, que dice que el Estado debe garantizar la educación obligatoria en lengua materna. Esto nuevamente tampoco se puede dar, por supuesto, por problemas de recursos y de muchos otros tipos. Tomando en cuenta esto como motivación, les voy a contar primero el contexto sobre el cual he estado trabajando, que son las interfaces naturales de usuario y los lenguajes de señas, las características que hacen esto un tema interesante para investigar, un tema en el que todavía hay cosas por hacer. Para comenzar a hablar de las interfaces naturales de usuario, recordemos un poco que al principio, 70s, por ahí, las interfaces que dominaban la interacción humano-computadora eran básicamente los comandos en línea, ¿verdad? Los intérpretes de comandos en línea. Posteriormente, a 80s o por ahí, fueron las interfaces de usuario, las interfaces gráficas de usuario con sus menús, botones, ventanas, todo este tipo de cosas. Más o menos como para los finales de los 90, principios del 2000, este señor, Pranav Mistry, del MIT, dijo, hay que usar el mouse. El mouse y el teclado es una forma más común de tener acceso de interactuar con la computadora. Sin embargo, el mouse como tal no es un dispositivo natural para usar. Él, por ejemplo, abrió un mouse, abrió dos en realidad, y los convirtió en un guante. Y él interactuaba con la computadora haciendo uso de estos dos ratones desarmados sin necesidad de aprender a utilizar el mouse. Él propuso, él y su equipo de trabajo en MIT de este proyecto, el Sixth Sense, propusieron una computadora wearable basada en gestos, donde el objetivo es que con una cámara, con marcadores de colores en los dedos para saber cuál dedo era cuál, y con un proyector, él podía hacer cosas como, al poner la mano aquí, entonces el proyector le ponía un teclado proyectado, y con este dedo podía hacer la interfaz de la calculadora sin necesidad de tener una calculadora y sin necesidad de tener una pantalla y un monitor. El proyecto todavía sigue, de hecho venden el kit que vale $350, pues ustedes quieren andar por ahí con eso. Pero
Este fue tal vez como un poco el principio de lo que se quería con las interfaces naturales de usuario. Él dice que una interfaz natural de usuario es aquella que permite la interacción entre el mundo físico y el mundo virtual a través de gestos. Victor y Whitson, ellos ambos trabajaron para el proyecto de Microsoft, el Surface. No sé si se acuerdan, no el Surface de ahora, sino el Surface de hace rato, que era una mesa un poco cara para ese entonces. Estábamos hablando de miles de dólares, ¿verdad? Donde en su momento era bastante innovador, ¿verdad? Que yo ponía el teléfono y podía con gestos hacer cosas, ¿verdad? Ellos proponen, ellos son los que definen, los que acuñan el término de interfaz natural de usuario. Dicen que es un sistema para la interacción humano-computador que utiliza movimientos gestuales del cuerpo o parte del cuerpo. La idea es que la interacción con la computadora o con las máquinas sea de una forma directa, sea de una forma intuitiva. Entonces, por ejemplo, que si yo quiero decir que si la computadora me pregunta algo y yo le quiero responder que no, yo puedo responder con la cabeza que no, y la máquina diga, okay, él no quiere, sin necesidad de yo ir y tomar el mouse, buscar darle clic donde dice que no, o si quiero decir que sí, nada más mover la cabeza y decir que sí. Ellos hacen énfasis en que la palabra user no tiene que estar asociada a interface. La traducción en español no ayuda mucho, sino que la palabra user está asociada más al natural, es decir, el que yo como usuario actúe de forma natural y hay una interfaz que de alguna forma, usando sensores o cámaras o lo que sea, puede captar esos movimientos naturales, esa gesticulación natural para saber qué es lo que yo quiero hacer. Ellos proponen 4 características muy importantes de las interfaces naturales de usuario. La primera es ver las interfaces como una extensión del cuerpo, no que las interfaces sean una extensión de la máquina hacia el cuerpo, es decir, evitar la intrusión, guantes, tener que usar un dispositivo, tener que teclear, todo ese tipo de cosas. Busca además o quiere que la experiencia de uso sea natural y auténtica. Eso se refiere a que si aquí ustedes, por ejemplo, si yo les digo que quieran hacer una seña que significa tomar una foto, ¿ustedes qué hacen? Uno es así, Josefina hizo así. ¿Cierto? Entonces, ellos lo que dicen es, ok, si yo quiero tener una interfaz que tome fotos cada vez que algo pasa, yo quiero que cuando Josefina hace así funcione, cuando Alexia hace así también funcione. Y probablemente alguien mucho más joven que todos nosotros tal vez va a ser así, ¿verdad? Porque va a estar acostumbrado a tener el teléfono y tomarlo de esta forma, ¿cierto? Entonces, que la idea es que alguien tanto novato como alguien no tan novato pueda tener su experiencia sea natural, que no se le imponga que tiene que tomar la foto así. No, dice, a mí me gusta tomarla así o me gusta tomarla así, porque no poder hacerlo también. En el mismo sentido va esto de auténtica, que no se me imponga cuál es la forma en la que tengo que hacer. Y por supuesto, que hay una dependencia del contexto, que ahora hablaba con Josefina, por ejemplo, que en Hungría esto es no y esto es sí, y en los países occidentales es al revés. Entonces, bueno, saber en dónde estoy, bajo qué contexto, y si esto significa sí o si esto significa no. ¿Cierto? Okay. ¿Cuáles son ejemplos? ¿Cuáles son ejemplos de estas interfaces naturales de usuario? Hay muchos. El más común son las pantallas táctiles. Son consideradas una interfaz natural de usuario. ¿Por qué? Yo quiero pasar fotos nada más con la palma de la mano, como si estuviera pasando la hoja de un libro, o si quiero pasar por el otro lado. O si las quiero hacer más grandes, hago el efecto de que los estoy haciendo más grandes o más pequeños. Pero
no se limitan solamente a esos. También la industria de los juegos ha ayudado a que evolucionen algunos sensores, como por ejemplo el Microsoft Kinect, que se llama el Eye Drive, que da el seguimiento de la mirada, Leap Motion, que da el seguimiento de las manos, el RealSense, que funciona similar al Kinect, hace el reconocimiento de voz, reconocimiento de manos, reconocimiento de cara, de gestos, y también es considerada una interfaz natural, por ejemplo, Siri o Google Now, que son, yo le doy instrucciones por voz y ellas hacen algo. Sin embargo, este tipo de interfaces aquí no funcionan, tomando en cuenta que estamos tratando con personas que no pueden emitir sonidos. De estas interfaces hacen uso principalmente de cámaras infrarrojas que me permiten de alguna forma conocer, tener un sistema de coordenadas en el área en el que yo estoy para poder determinar en qué lugar, a qué velocidad me estoy moviendo, en qué lugar tengo posicionado este dedo dentro de esta área. Lo tengo aquí, lo tengo aquí, lo tengo aquí, lo tengo en este otro lado. Básicamente, como les decía, yo lo usaba para juegos, entonces lo más normal es para poder interactuar con los juegos, que si quiero golpear algo, que si quiero hacer que estoy disparando, o que si quiero hacer que estoy bateando, etc. Este otro, por ejemplo, bueno, creo que ya les conté, solamente hace seguimiento de los ojos, también es una forma de interfaz natural. Ahora bien, las características que ofrecen estos dispositivos, vamos a ver que son muy útiles para hacer el reconocimiento del lenguaje de señas por las características de estos lenguajes. Entonces, ahora voy a hablarles de los lenguajes de señas para pegarlos con las interfaces naturales de usuario más adelante.